para este tiempo. Y oramos. Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, porque tú eres santo, porque eres todopoderoso, porque eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, tu iglesia, tus hijos, con el único propósito de adorarte, de exaltarte, de alabar tu nombre, Señor, de darte gloria y honra porque solo tú te lo mereces. Recibe toda nuestra adoración en esta tarde, que podamos todos juntos, Señor, cantar a tu nombre, Señor, y darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Dirige este tiempo, Señor. Dirige a todos los hermanos que estamos aquí, que podamos juntos, Señor, en espíritu y en verdad, adorarte. Gracias porque las puertas de este templo, Señor, se abren cada domingo para poder venir a reunirnos a tu casa, a escuchar tu palabra, Señor, y a bendecir tu nombre. Dirígenos en todo momento y quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así puestos en pie, vamos a cantar esa alabanza que dice: oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Esa alabanza que está basada en el Salmo 37, versículos 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Entonces, cantamos todos juntos: oh, ven y deleítate en el Señor. A ver las palmas. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse.
Queremos saludarles a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que está con nosotros en esta tarde. Tenemos algunas visitas y no queremos dejar pasar la oportunidad de saludar a los hermanos que nos visitan por primera vez. Acá tenemos, ¿nos puede decir su nombre? ¿Cómo? Pues la iglesia le dice bienvenido, qué bueno que está con nosotros en esta tarde. Por allá también tenemos una hermana. Mira, tenemos otra hermana Beatriz aquí también, así que un saludo para la hermana Beatriz, que el Señor le bendiga también. La iglesia le dice bienvenida. La hermana, ¿usted ya ha venido? Sí, ¿no? Pero también la iglesia le dice bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Y bueno, que el Señor nos bendiga a todos y que podamos juntos gozarnos en Él, gozarnos en sus promesas, porque todas las promesas del Señor Jesús son apoyo para nuestra fe, son aliento para nosotros. Y esa es la alabanza que vamos a cantar ahora, el himno congregacional que se titula Todas las promesas, las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Del Señor son verdaderas, podemos confiar plenamente en ellas. Buscamos la lectura de la palabra, hermanos, que está en Mateo 10, del 1 al 4, lectura bíblica. Buenas tardes nuevamente, hermanos, el Señor los bendiga. Leemos en la palabra del Señor, elección de los 12 apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos,
le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse, hermanos. Y seguimos cantando, vamos a cantar 2 alabanzas más. Y esta alabanza se titula Brilla, Y qué bueno es que podamos brillar para Cristo, Estamos en tiempos donde el brillar para el Señor hace mucha falta. La gente está muy desconcertada, la gente anda de aquí para allá y necesitamos marcar la diferencia. Brillar para nuestro Dios con nuestro testimonio. Entonces, puestos en pie, con gozo, con alegría, vamos, cantamos, como dice la alabanza, con alegría venimos ante ti, Señor. Vamos a cantar. Te adoramos, Jesús. Vamos, palmas para el Señor. Vamos a cantar con alegría, con gozo en nuestros corazones. Con alegría venimos ante ti, Señor. Nos humillamos, trayendo el corazón. Escucha el llanto de esa generación que por ti clama.
Estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos, tal como somos, venimos delante de ti, Señor. Nos humillamos y queremos que aceptes nuestra ofrenda de amor, Señor. Aceptes nuestra vida, Señor, como sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Como soy, Señor. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Ustedes ahora, tal como soy. Vamos a decir, acéptame como ofrenda de amor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Queremos ser grato perfume, Señor. Recibe toda nuestra adoración. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, como les dije, bueno, vamos a buscar, vamos a estar tratando en la palabra de Dios hoy. Nuestra hermana Beatriz estuvo leyendo Mateo 10 del 1 al 4, pero no busque ese pasaje, no busque ese pasaje. Ese pasaje es una referencia porque ahí fue cuando Jesús estuvo seleccionando a sus discípulos y menciona a un discípulo que es el del que yo quiero hablar en esta tarde, y es del discípulo, es de Tomás. Quisiera compartir con ustedes algo acerca de la vida de Tomás y lo que nos enseña lo que pasó él en su vida, en su ministerio, en el tiempo, y lo que nos narra las Escrituras, porque la Biblia no nos narra muchos acontecimientos, como por ejemplo Juan o el apóstol Pedro o otros apóstoles que se narran muchas cosas en los evangelios de los hechos que ellos hicieron. De Tomás no se habla mucho.
Hay pocos pasajes, pero los pasajes que queremos tocar en esta tarde nos dan enseñanzas claras para nuestra vida cristiana. Entonces es importante. Entonces el título es Tomás y lo que su vida nos enseña a nosotros hoy. Y entonces, con la lectura de la hermana Beatriz, en Mateo 10, del 1 al 4, vemos que Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y también se llamaba o le decían Dídimo. Y esto significa, esta palabra significa, el nombre de él significa gemelo. Y se cree, según estuve estudiando, los estudiosos de la Biblia creen que él era gemelo, por eso es su nombre. Y que tal vez su hermano había muerto o algo por el estilo. No, la Biblia no lo especifica, pero la historia es la que habla acerca de esto. Entonces su nombre significa gemelo. Ahora, el apóstol Tomás aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios es mencionado también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y específicamente yo voy a tratar lo que dice el evangelio de Juan acerca de Tomás. Y vamos a ver, como dije, 3 acontecimientos en la vida de Tomás que nos van a dar enseñanzas a nosotros en nuestra vida. Y si yo les digo quién era Tomás, ¿en qué usted piensa? ¿Qué es lo primero que usted piensa? No tenga pena de decírmelo. En la incredulidad, en la incredulidad de Tomás. Es lo primero que pensamos porque por lo general es lo que más se predica acerca de él, de su incredulidad y de ese pasaje. Pero yo meditaba y decía, bueno, Tomás tuvo esa incredulidad, dudó en ese momento acerca de la resurrección de Jesús, pero Pedro lo negó. Bueno, la Biblia dice que Pedro lo negó, no, pero dice que todos los apóstoles lo negaron. Porque dice que Pedro, pero después hay un versículo en las Escrituras que dice, y todos dijeron lo mismo, es decir, que todos negaron a Cristo. Y dime. Muy bien la aplicación que le está dando el hermano Eduardo. Podemos decir que somos gemelos de él también, porque nos parecemos tanto. Y es que somos carne, tenemos una naturaleza caída. Entonces, tal vez pensamos, Pedro, Pablo, todos los discípulos, todos, en alguna medida le fallaron a Jesús. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas importantes de Tomás, que no solamente fueron su incredulidad, aunque la vamos a tocar, ¿ok? Y específicamente, como dije, el Evangelio de Juan registra 3 declaraciones de Tomás que nos van a dar una idea de quién era. Y considerar estas declaraciones en cada uno de los contextos donde fue escrito nos enseñan 3 verdades para nosotros hoy. ¿Ok? Entonces, antes de pasar ya a lo que es el desarrollo de esta reflexión, como le queramos llamar, pues vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Y una vez más vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados, Señor. Estamos delante de tu palabra y quiero que tu palabra no solamente hable a mis hermanos aquí, Señor, sino que también hable a mi vida, a mi corazón, a mi alma, Señor, y que podamos transmitir el mensaje correcto, verdadero de lo que tú tienes para nosotros hoy. Y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. Que podamos llevarla a cabo, entenderla, Señor, interiorizarla y que sea un accionar en nuestra vida cristiana. Bendícenos a todos y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ya después de haber dado esta pequeña introducción, bueno, vamos a pasar a lo que es el primer punto. Y le voy a pedir que vayamos todos a Juan capítulo 11. Y les voy a pedir ayuda hoy para que me ayuden con algunos, valga la redundancia, que me ayuden con algunos versículos bíblicos, porque más que hablar yo, la Biblia nos va a hablar, la palabra nos va a hablar a nosotros en esta tarde, ¿ok? Entonces, yo puse como primer punto, determinados y decididos en nuestro servicio a Jesús. El Hijo de Dios, el creyente, debe tener una fiel determinación y decisión
en cuanto a servir a Jesús. Eso es importante. No estamos aquí decorativamente, estamos aquí para trabajar también en la obra del Señor. Y cuando nosotros analizamos Juan capítulo 11, y quiero decirle, hermanos, que he leído en muchas ocasiones Juan capítulo 11, pero un versículo específico de Juan capítulo 11 había estado vedado para mí. Lo había leído, pero no había interiorizado en el versículo, y estudiando acerca de la vida de Tomás me di cuenta de este versículo, y hoy lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el pasaje de la muerte de Lázaro, ¿ok? Conocemos ese pasaje, lo hemos escuchado muchas veces que lo han predicado. Y aquí en este pasaje está Tomás. Ahí estaban los discípulos con Jesús y Tomás estaba allí. Y antes de la primera declaración que hizo Tomás en ese capítulo 11, Jesús quería ir a Betania para resucitar a Lázaro. Eso lo sabemos, es lo que dice el pasaje. Jesús quería ir a Betania, Lázaro había muerto, quería ir a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y específicamente con este acontecimiento de resucitar a Lázaro de los muertos, estaba Jesús mostrando que Él era la resurrección y la vida, como dice, y que era una señal de que Él era el Hijo de Dios. Y eso lo dice en Juan 25 y 26, cuando dice, le dijo Jesús, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y hoy te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Amén. Si no lo creemos, puede salir, porque vana es nuestra fe si no creemos esa enseñanza. Si no creemos que Cristo resucitó, vana es mi fe. Estamos sentados por gusto aquí entonces, en esta tarde. Debemos, como hijos de Dios, la resurrección es la base, muerte y resurrección es la base de nuestra fe. Es el sacrificio de Jesús, ¿ok? Ahora, Betania estaba cerca de Jerusalén y el último tiempo que Jesús estuvo allí y que Jesús, en el último tiempo que Jesús había estado allí, específicamente en Betania, con los judíos, dice la palabra que los judíos habían querido arrestar y apedrear a Jesús. Y en Juan 10, el versículo 31 y 32, alguien que me lo lea, ahí mismo está en Juan 10. Este está en el contexto anterior para entender lo que estaba pasando. Juan 10, 31 y 32, alguien que me lo lea. Ahí tenemos la base de lo que estamos diciendo. Jesús quería ir a Betania, pero a él le había sucedido ahí que los judíos querían apedrearle. Y Jesús les responde, le estaba diciendo a ellos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Cuando Jesús había sanado enfermos, había echado fuera demonios, había hecho tantas cosas buenas por la gente, pero los judíos querían apedrearle. Y ahora, analizando esto, que en el capítulo 10 de Juan lo querían apedrear, vemos, eso nos va a dar una idea de por qué Tomás dijo lo que dijo en el capítulo número 11. Y entonces, recuerden, Tomás había vivido esa experiencia, los discípulos estaban con Jesús, y ahora Tomás en este capítulo 11 se entera de que Jesús quería volver a Betania y estaba Tomás decidido a ir con Jesús, y fue cuando en el versículo 16 dijo estas palabras. Las dijo Tomás en el versículo 16 del capítulo 11 de Juan. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a los que estaban allí, a los discípulos que estaban con él, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Ese versículo yo lo había leído, pero no lo había interiorizado. Entonces dice, Tomás dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Con quién?
para que muramos con quién, con Jesús. Porque alguien puede pensar, no, porque Lázaro murió, para morir con Lázaro ya, no, con Jesús. Porque Jesús era el que los judíos lo habían querido apedrear. Y ahora Tomás estaba diciendo a los discípulos, a los que estaban allí con él, vamos nosotros también con Jesús entonces y morimos con él. Entonces, el discípulo que después estaba dudando de la resurrección, aquí, ¿cómo estaba? ¿Cómo fue su actitud específicamente en este pasaje cuando la muerte de Lázaro? Estaba decidido, estaba fiel, era fiel. Y tal vez nosotros podemos pensar que Tomás era un hombre que pronosticaba tristezas, por lo que estaba diciendo, vámonos y moramos con él. Pero no, él creía que si Jesús iba y moría allí y lo apedreaban, él estaba dispuesto a morir allí con Jesús, a ser apedreado. Y le dijo a los demás discípulos, vamos con Jesús, vámonos. Es muy importante. Cuando analizo esto, estaba Tomás dispuesto a morir con Jesús en esa circunstancia. ¿Estoy dispuesto yo a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Jesús? Cuando a veces lo más mínimo que pasa en mi vida, en mi familia, ya me estoy quejando. Interioricemos. Gracias a Dios que Tomás estaba dispuesto a morir con Jesús. Y como dije, esto me demuestra la determinación y la decisión de Tomás de seguir a Jesús y de servir a Jesús, porque estaba dispuesto a ir con él allí, aún aunque los apedrearan. Nosotros sabemos, hermanos, que más tarde, después, Jesús murió. Nosotros sabemos que Jesús dio su vida para dar redención a su pueblo, para dar redención a su iglesia. Eso lo sabemos, hemos leído la palabra. Y Tomás también fue martirizado. Buscando acerca de la historia de Tomás, encontré que la tradición, no lo dice la Biblia, especifico, la tradición cuenta que Tomás fue atravesado por una lanza, fue martirizado, fue atravesado por una lanza. Dice que estaba predicando en la India y dice que unos sacerdotes paganos se enojaron con él y él murió por la causa de Cristo. Entonces, no murió en aquel momento cuando Jesús resucitó a Lázaro, pero después fue martirizado y dio su vida por la causa de Cristo. Entonces, eso me da a mí, me enseña a mí que Tomás estaba dispuesto y determinado y decidido a seguir a Cristo y a servir a Cristo. ¿Será nuestra determinación la misma? ¿Tendré yo esa misma determinación de servir a Jesús, de seguir a Jesús, aun cuando los obstáculos estén en el camino? Aun cuando no vea el rostro del Señor, porque hay momentos en que decimos, Señor, en estos momentos no te veo, no sé dónde estás, no siento que estás a mi lado, pero Dios está ahí porque lo ha prometido. Amén. Él lo ha prometido. Y como pregunté, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos determinados a seguir a Cristo? ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo por la causa de Cristo? Permita Dios que como Tomás estemos determinados y decididos a servir y a seguir a Jesús. Ahora, pasamos a Juan 13 y vamos a ver el otro acontecimiento donde encontramos a Tomás. Juan capítulo 13, versos 31 y 33, y vamos a tratar el segundo punto, que tiene que ver con la devoción en nuestro amor por Jesús.
cómo estoy amando a mi Dios. Como dice la Biblia, con todas mis fuerzas, mi alma, mi mente, mi corazón. Es con esa devoción que estoy amando a mi Dios. Juan 13, 31 y 33 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí estaba Jesús hablándole a sus discípulos y les estaba diciendo que él iba a ser glorificado y todo, pero le estaba diciendo: a donde yo voy ahora, ustedes no van a ir, irán más tarde, pero ahora donde yo voy, ustedes no van a ir. Se estaba acercando el momento de la crucifixión, el momento de dar su vida por su pueblo, Y en estos versos se registra el anuncio de Jesús a los discípulos que partiría a algún lugar donde ellos no podrían estar, Y si usted sigue leyendo ahí Juan 13 y 14, usted se va a dar cuenta de que Jesús empieza a hablar con los discípulos acerca de la casa de su padre. En Juan 14 específicamente, los versos del 1 al 4, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Y empieza ahí a hablar acerca de las moradas y de que yo voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, ustedes también van a estar. Pero Jesús anteriormente le había dicho: todavía ustedes no van a ir para ese lugar, ¿ok? Y aquí le empieza a hablar acerca de lo que iba a suceder, y del camino para llegar allí. Y Tomás estaba analizando todo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué digo esto? Y tal vez Tomás podía haber estado en cierto momento confundido o tenía dudas, porque ¿qué pregunta Tomás en Juan 14:5? ¿Qué pregunta? Dice, le dijo Tomás: Señor, ¿qué? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no estaba entendiendo. Me está hablando de que se va para un lugar que yo no puedo ir con él. ¿Para qué lugar será? Está diciendo que va a preparar moradas, un lugar y todo esto. ¿Cómo puedo saber el camino, Señor? Jesús le aclaró pacientemente que él era el camino. Y entonces viene ese versículo que sabemos la mayoría de los cristianos, que está en Juan 14:6. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Díganlo. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. No lo sabemos. Ahí está la respuesta de Jesús. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Jesús. Ahora, cuando analizamos la pregunta, Tomás estaba interesado. ¿A dónde tú vas, Señor, que yo quiero ir también? Enséñame, muéstrame el camino, porque yo quiero estar donde tú estás. Eso que demuestra devoción en su amor por Jesús, es lo que a mí me demuestra. Devoción de Tomás por Jesús, por el amor que sentía por Jesús. No quiero estar separado de ti, Señor. Yo quiero saber cuál es el camino, yo quiero saber a dónde vas, muéstrame, quiero ir también. Es lo que estaba diciendo en otras palabras. Y al igual que Tomás, nosotros, hermanos, debemos ser igual de fervientes para mantener nuestra devoción y nuestro amor por Jesús. Eso es muy importante. ¿A dónde vas, Señor? Sabemos, este versículo es súper importante. Nos está diciendo, el camino es ¿quién? Es Jesús. No vamos a llegar por ningún otro lugar al cielo. No nos vamos a desviar por otro camino. La Biblia es clara. Es Jesús el único camino al cielo. Es Él. No hay otro. Este es uno de los versículos que lo dice claramente.
Y esto es palabra de Dios, no mía. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Y Tomás estaba diciendo, yo quiero eso, Señor. Señor, yo quiero conocer el camino para llegar a ti. ¿Quieres tú conocer el camino para llegar a Jesús? ¿Ya conoces el camino para llegar a Jesús, para llegar al Padre? ¿Tienes a Cristo en tu corazón como Señor y como Salvador de tu vida? ¿Está el Espíritu Santo trabajando en tu mente y en tu corazón, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra? Si no es así, pídeselo. Y dile, Señor, ayúdame a que mi amor por ti cada día crezca. Que yo quiera, como Tomás, saber todas las cosas de ti, saber cuál es el camino para llegar a ti, para parecerme cada día más a ti. Eso es muy importante, hermanos. Entonces, aprendimos. Tomás nos ha mostrado su determinación y decisión en cuanto a seguir y servir al Señor. Pero también aquí nos ha demostrado su devoción en el amor por Jesús, en el deseo de saber cuál es el camino al Padre, de conocer a Jesús. Vamos a ver la tercera enseñanza. Y nos vamos ahora al pasaje que todos conocemos, Juan 20. Juan 20. Hasta ahora hemos visto dos cosas buenas de Tomás. Aquí viene el asunto de la incredulidad. Juan 20, 19 al 23. ¿Ok? Ya es después de la resurrección y dice que Jesús se apareció a los 10 discípulos en Juan 20, 19 al 23. Y el punto que quiero tocar aquí es que nuestra fe en Jesús sea un deleite. Que nuestra fe en Jesús sea un deleite. Y vamos a leer ahí Juan 20, 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Está Tomás aquí? No. Tomás no estaba aquí. En esta primera parte de cuando estaban los discípulos aquí en la primer día de la semana y estaban todos reunidos a puerta cerrada, ahí Tomás no estaba. Tomás no vio esa primera aparición de Jesús, no vio esto primero que Jesús hizo. Tomás estaba ausente. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando a veces alguien viene y te hace una historia, te hace un cuento? Un cuento que está un poquito difícil de creer. ¿Dudas o no dudas? Yo no sé, pero a veces yo he dudado y yo digo, ¿está metiendo una guayaba o está metiendo una mentira que para qué? ¿Entiendes? Y uno quiere pruebas tangibles de eso. Y esto me hace recordar a un señor que ya murió hace muchos años, que vivía cerca de mi casa, que le decía, bueno, el nombre daba gracia, le decían Antonio Mosquito. Y Antonio Mosquito, bueno, mi papá que está acá y mi esposa se conocieron, igual que yo, conocimos a Antonio Mosquito. Ese señor decía cada cosa. Yo escuché una historia de que él una vez fue a pescar y cogió, no sé, unas carpas que aquello era, parecían tiburones, y tú sabes, y cosas que tú decías. Yo no le creo mucho esto a este señor. Entonces, cuando nos cuentan una historia que no nos las creemos bien, ¿qué queremos nosotros? Pruebas tangibles. Dame una prueba de lo que me estás diciendo es verdad. Entonces, no vamos a ser tan duros con Tomás, porque ¿cuántas veces nosotros hemos sido igual? ¿Cuántas veces somos iguales? Yo quiero una certeza de lo que tú me estás diciendo. Pruébame lo que me estás diciendo. Claro, es Jesús.
Pero después llega Tomás, versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él no le estaba creyendo a los discípulos, a lo que le estaban diciendo. Él quería pruebas. Pero como dije, no seamos tan duros, porque nosotros muchas veces queremos pruebas de todas las cosas. Pruebas de que me estás diciendo la verdad. Quería pruebas. Dice, 8 días después, Jesús se apareció a Tomás y a los 10. Se pasó 8 días, tal vez rumiando y pensando en esto que le habían dicho los otros discípulos. Dice el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, el saludo que siempre había entre los judíos. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, aquí vemos claramente la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, de Jesús. Está clarito. Jesús sabía todo lo que Tomás había pensado y todo lo que había dicho y todo lo que le había dicho a los discípulos. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Ven, palpa con tus manos para que veas que soy yo, que soy Jesús, que soy real. ¿Y qué exclamó Tomás en Juan 20:28? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y en respuesta Jesús le reprendió suavemente. Ahora aquí Jesús le habla con mucho cariño. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto para nosotros es una bienaventuranza, como dice, sean felices 3 veces los que no ven y creen. Y eso somos tú y yo, que no hemos visto al Señor, que no hemos palpado sus heridas. Somos bienaventurados. Entonces no seamos incrédulos, seamos creyentes. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Aquí tal vez Tomás no tenía tanta fe, porque estaba diciendo que quería pruebas tangibles de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasó con él después de que dijo, Señor mío y Dios mío? Reconoció, creyó. Eso es adoración, hermanos. Eso es adoración, pura adoración. Es que hay veces que nos enredamos tanto en la forma de adorar. Y también en la forma de orar. Queremos orar de una forma que todo el mundo lo escuche y que qué lindo se escucha, que qué palabras más lindas. Y yo me maravillo con hermanos que empiezan a orar y si viene toda la Biblia a su mente y dicen muchas, y es una bendición. Y ojalá siempre oráramos así, pero hay veces que solamente tenemos que decir, Señor mío y Dios mío, y tirarnos de rodillas, solamente eso, y Dios nos escucha. Es adorar de la forma más pura. Necesito de ti, necesito que mi fe crezca. Necesito de ti, Señor, Señor mío y Dios mío. Muy importante. Sabemos, hermanos, que este pasaje muestra la incredulidad de Tomás. Eso lo sabemos. Se ha predicado muchas veces acerca de la incredulidad de Tomás. Lo conocemos como el discípulo incrédulo, podemos decirle así. Y por eso la enseñanza para nosotros hoy es que nuestra fe en Jesús sea verdadera. No lo hemos visto, pero creemos, somos bienaventurados. Eres bienaventurado. Eres bienaventurado, podemos creerlo.
Y aunque una aparición de Jesús tal vez podría ayudar a la fe de los que creen, porque si Jesús se nos aparece a nosotros hoy aquí, ¿eso te ayudará a creer más en Él? Te puede ayudar a creer más en Él, pero la verdadera fe significa tener certeza en lo que no se ve, pero que la Biblia dice que es verdadero. Porque eso lo dice en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos habla mucho de la fe. El versículo 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Solo por fe tenemos que creer que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que nosotros vemos y palpamos fue hecho de lo que no se ve, que es a Dios, que no lo hemos visto, pero lo hizo Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que le hay. ¿De qué te vale arrodillarte delante de Dios si no crees que Dios existe? Eso es lo que está diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Debemos creer, hermano, fielmente en Jesús, en su palabra, en su resurrección y en que Él volverá. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver? Y pronto. Y pronto. La hermana Trini mandó ayer en nuestro chat de oración algo que quería leer, que aquí lo tengo, que me gustó mucho. Fue usted quien lo mandó, ¿no? Sí, yo sé que fue usted. Y dice, a raíz de todo esto que está pasando, dice que todos nos alineemos hoy en el Espíritu para intervenir con súplica y ferviente clamor a Dios por estos países. Que su misericordia sea extendida y sean tocados los corazones. Oramos por cada vida que se encuentra hoy en opresión, bajo temor, con el riesgo de perderse a sí mismo y a los suyos. Oramos por los inocentes que solo son víctimas de la maldad de los opresores. Señor, extiende tu misericordia, inclina tu oído y sana la tierra. A nosotros, que estamos lejos de estos países, a nosotros que estamos lejos, que esta noticia, en vez de atemorizarnos hoy, que nos confronte, que nos confronte lo que está pasando en Ucrania. Reflexionemos. Nos hace falta amor, amor a Dios, amor a nosotros, amor a nuestro prójimo. No perdamos tiempo destruyéndonos los unos a los otros. Entre muchos de nosotros no existe una guerra donde lancemos misiles balísticos físicos, pero sí existen esos de odio que también matan los corazones. Abramos nuestros ojos, despertemos. Cristo está a la puerta. Es tiempo de que volvamos a Él. Cristo está a la puerta. Es tiempo de que volvamos a Él. Perdónanos, Señor, dice. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra ignorancia. Haz volver nuestros corazones a ti y ven y sana nuestra tierra. Y termina con Mateo 24, 6, 7. Dice, y ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Está en la palabra. Confrontémonos. Confrontémonos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi servicio? ¿Dónde está mi devoción y mi amor por el Señor? Cuando Cristo está a las puertas. ¿Qué estoy haciendo? Que nuestra fe cada día crezca. En 1 de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe?
dice la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Nuestra morada no está aquí, lo dijo Jesús. Él fue a preparar moradas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida con el Señor? Cristo está a las puertas. Concluyendo, Tomás ha llegado a ser conocido como Tomás el incrédulo, pero en realidad todos los otros discípulos eran muy parecidos. Tú y yo somos tan parecidos a Tomás, a Pedro, a Juan, a todos. Pero cuando se enfrentó con los hechos de la resurrección de Jesús, expresó Señor mío y Dios mío. Es decir, que adoró en su forma más pura y más real al Cristo resucitado. Y Jesús aceptó su adoración. Jesús aceptó la adoración de Tomás. Entonces, mis hermanos, quiero que te vayas hoy con estas 3 cosas en tu corazón. Permita al Señor que estemos determinados y decididos a seguir y a servir a Jesús. Eso es muy importante, eso es lo que nos vamos a llevar. Todo lo demás, la gente está estamos muy pendientes de todo lo que está horizontal, de todo lo que está pasando ahora, de todo lo que tengo a mi alrededor, de todos mis problemas terrenales, y estamos dejando de mirar a Cristo. Número 2, que nuestra devoción en nuestro amor por Jesús sea cada día más. Cada día más, Señor, yo quiero amarte con toda la totalidad de mi ser, con mi alma, con mi mente, con mis fuerzas, con todo mi corazón. Y número 3, que nuestra fe en Jesús sea un deleite, que cada día pueda decirle Señor mío y Dios mío, que cada día pueda presentarme delante de Dios diciendo Señor, soy indigno, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu muerte en la cruz del Calvario, me puedo presentar delante de ti y tú me has hecho justo y me has hecho santo. Eso no tiene precio, porque yo no me lo merezco, porque tú no te lo mereces. Dios ha derramado su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Y como estamos estudiando el jueves pasado, que estuvimos hablando del amor y la benignidad del Señor, dice un pasaje de las Escrituras, que la benignidad del Señor es la que nos ha llevado a nosotros al arrepentimiento. Porque mi Dios es bueno, porque tu Dios es bueno, es que tú te has arrepentido de tus pecados. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Entonces, determinados y decididos en nuestro servicio a Jesús, devoción en nuestro amor por Jesús, y que nuestra fe en Jesús sea el mayor deleite de nuestra vida. ¿Ok? Que el Señor les bendiga ricamente. Gloria al Señor.